Chévere, entonces ahí está. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga. Una buena noche para cada uno de ustedes. El día de hoy estamos reunidos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y en este caso, como ustedes bien saben, estamos, si mal no me equivoco, en el cuarto yo soy, ¿cierto? El cuarto yo soy. Vamos a pedir a nuestro hermano Freddy que nos dirija en palabra de oración y después a nuestro hermano Jimmy que nos dirija en un par de alabanzas antes de empezar puntualmente con el estudio, ¿no? Entonces, hermano Freddy. Buenas noches, vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias Padre Dios Todopoderoso por esta noche. Gracias Dios bendito, gracias Padre misericordioso, Padre que nos das el alimento espiritual cada día. Bendice esta noche a los hermanos que van a ministrar el servicio, que van a compartir tu palabra, para que sea, Señor, conforme a tu voluntad. Toca los corazones de los que los vamos a recibir para que esa semilla vaya dando frutos, mi Dios, eh, en en nuestro alma, en nuestro ser. Te rogamos que nos sigas bendiciendo para crecer espiritualmente, pero que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar dos alabanzas, mis queridos hermanos. La primera se llama Por el cielo, la tierra y el sol. 2, 3. Por el cielo, la estrella y el sol. Gracias, Señor, por la nube, la luna y su luz. Gracias, Señor, al mirar su fulgor, conocemos tu amor. Gracias a ti, Señor, por la nieve y el buen chaparrón. Gracias, Señor, la neblina, el rocío sutil. Gracias, Señor, tu caricia ellos son y nos muestran tu amor. Gracias a ti, Señor, por el bosque y el viento cantor. Gracias, Señor, por el ritmo incesante del mar. Gracias, Señor, por toda su voz que nos hace cantar. Gracias a ti, Señor, por la dicha de hallarnos aquí. Gracias, Señor, al abrigo de tu creación. Gracias, Señor, por contar a una voz nuestra fe y nuestro amor. Gracias a ti, Señor. Amén. La segunda alabanza se llama Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte. Más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Quiero alabarte. Amén. Lo dejamos con el hermano. Ya. Justo me di cuenta que estaba desconectado de la compu, así que felizmente me di cuenta ahorita, antes de que se apague. Bueno, ¿cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Un placer. Juntos, ¿cierto? Juntos acá, reunidos para seguir aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. El día de hoy, como decía, nos toca el cuarto yo soy, la cuarta manifestación, la cuarta vez en la cual Jesús manifiesta yo soy. La primera fue yo soy el pan de vida. La segunda fue yo soy la luz del mundo. Y la semana pasada escuchamos el yo soy la puerta de las ovejas.
el día de hoy nos corresponde el capítulo, en el mismo capítulo 10, yo soy el buen pastor, ¿ok? Ahora, esto está comprendido en Juan capítulo 10, versículo del 1 al 21, ¿sí? Este más o menos el grupo de versículos que comprenden justamente lo que significa yo soy el buen pastor. Ok, Freddy, mano Freddy, Sí, tengo, mira, encontré esa publicidad ahí en internet, dice, se necesitan aparadores. ¿Qué cosas son aparadores para usted? los que arman los zapatos, creo. Ya, ok. Hermano Jimmy, ¿para usted qué cosas son aparadores? Esas cosas donde se ponen los platos, como la alacena, esos aparadores, así. Ya, Creo yo, ya, no tengo dale, mayormente la idea. dale, no hay problema. Ok, hermanita Rosana, ¿para usted qué cosa es un aparador? Aparador. Sí, Quejan. Para guardar las cosas. No sé. Para guardar dale, las cosas. vería, puede ser, ok. Dale, tranquilo, no hay problema. Ok, Una repisa, dice Ana. ¿cómo? Una repisa, dice Para poner Ana. la cosa. Ya, ok, dale, gracias, Anaí. Ok, bajo mi propio pensar, ¿cierto? Para mí también un aparador es como un mueble en donde se colocan las cosas, ¿no? Para mí. Y esta fue una de las primeras cosas que en este caso, ya estando aquí en Ambato, cuando comprábamos el Heraldo para buscar trabajo, me llamaba la atención, se necesitan aparadores. Y aparadores para mí son muebles, pues, ¿no? Pero después ya aquí en Ambato el aparador es el que arma los zapatos, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿por qué traje esto a colación? Porque muchas veces nos sucede algo parecido cuando leemos la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, la semana pasada vimos, por ejemplo, yo soy la puerta, ¿no? Y antes vimos yo soy la luz, y antes vimos yo soy el pan de vida, y el día de hoy vamos a ver yo soy el buen pastor. Pero si hablamos en nuestros momentos actuales, cuando alguien dice la palabra pastor, posiblemente lo primero que se nos venga a la mente es en el mundo evangélico, ¿cierto? Cuando una persona, pues, se encarga de dar los mensajes, ¿cierto? Se encarga de visitar a los hermanos, ¿no? Porque, pues, al día de hoy no tenemos un concepto tan claro de lo que, de lo que significa el pastor, pero en este caso realmente de ovejas, ¿no? Entonces, creo que es necesario para poder entender con claridad un poco lo que significó para aquellas personas que oyeron a Cristo Jesús, es tener un contexto histórico, ¿no? Un trasfondo histórico de los versículos de la Biblia, como para tener un poquito, la idea es un poco más clara, ¿no? Hermano Jimmy, por favor, si me ayuda con la lectura de ese primer versículo. Génesis 49, versículos 24 y 25. Esa es la primera referencia que se hace en la Biblia acerca de pastor, pero no de pastor de animales, ¿no? Sino de otra manera. Génesis 49, versos 24 y 25. Sí, mi hermano. Ok. La palabra de Dios dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Ok, gracias, hermano. Ok, entonces, esta es la primera referencia que la Biblia habla acerca de pastor, pero no en el punto exactamente del pastor de ovejas, ¿no? Sino en una connotación un poquito más amplia. Y está hablando, en este caso, de Dios, ¿cierto?
en este caso de Dios. ¿Ok? Ahora, hay otros textos. Hermano Freddy, por favor. Números 27, 17, por favor. ¿De qué? Ok. De Génesis. No, números Ah, yo pensé que era el número. 27. Ujú. A ver. 27, 17. Amén. 27. Dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sean como ovejas sin pastor. Ah, gracias, hermano Freddy. Ok, entonces, el primer texto hablaba de Dios como pastor, ¿cierto? Y aquí este segundo texto ya habla acerca de, ya que Dios lo referencian como un pastor, en este caso al pueblo de Israel lo están referenciando como un rebaño, ¿cierto? Como unas ovejas. Y dice, no sea como un rebaño sin pastor, ¿no? Entonces, es interesante empezar a ver esta relación, estos conceptos que eran bastante claros para aquellas personas en ese momento, ¿no? Vamos a seguir. Vero, por favor, puede leer el Salmo 23. Este es un salmo de los más conocidos y que hace referencia también en este caso a Dios como pastor. Salmo 23. Ahí está. Sí, no es muy largo. Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok. Entonces, nuevamente, ¿no? Esta es una clara alusión a la imagen de pastor, pero dirigida a quién? A Dios, ¿cierto? A Jehová, al Padre, ¿no? Como el pueblo de Israel claramente conceptuaba de esta manera a Dios como pastor y hablaba en este caso, del cuidado que él iba a tener, ¿cierto? Jehová como pastor, del cuidado que iba a tener sobre sus ovejas, en este caso sobre el pueblo de Israel, ¿ok? Ahora, en Salmo 67:4, este lo voy a leer yo, habla acerca de este pastoreado, por decirlo de alguna manera, Salmo 67:4, pero ya lo amplía un poco más, ¿cierto? Dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, ¿ok? Aquí se amplía un poco más, ¿por qué? Porque siempre el concepto que tenía el pueblo de Israel, ignorando versículos como estos, era que Jehová solamente iba a pastorear a ellos, que Jehová solamente era Dios de ellos y que solamente ellos eran los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, de las bendiciones de Dios, ¿no? Pero aquí el texto claramente dice que iba a pastorear las naciones, hablando en plural, las naciones en la tierra, ¿no? Entonces, hablaba un poco más acerca de la amplitud que iba a tener los efectos del pastorado de Dios, en este caso sobre el mundo, ¿no? No solamente sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Hermano Freddy, o Jogle, por favor, Jogle que me colabore con la lectura. Jeremías 23, versículo 1 al 4. Del 1 al 4. El Señor dice, pobres de ustedes pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi pradera. Esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que guían a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas,
las han espantado y no las han cuidado. Así que me voy a encargar de darles a ustedes lo su merecido por el mal que han hecho. Dice el Señor, yo mismo reuniré los que quedan de mis ovejas de los países de donde los arrojé. Las traeré de regreso a su pradera para que se multipliquen y crezcan en número. Yo nombraré pastores para mis ovejas, que las cuidarán para que ya no tengan miedo, ni se espanten, ni se pierdan ninguna de ellas. Es la decisión del Señor. Ok, gracias, Yogle. Entonces, vemos algunas connotaciones, ¿cierto? Primero se hablaba de solamente Dios como pastor, ¿cierto? Al entender que Dios era pastor, el pueblo de Israel se reconocía como el rebaño, como las ovejas. Después, en el Salmo 23, profundizaba un poco más, ¿cierto? Acerca de esa relación entre el pastor y la oveja, la necesidad de la oveja hacia su pastor, ¿cierto? La tranquilidad y la seguridad que sentía la oveja por medio de su pastor. En el Salmo 67 hablábamos acerca de que el efecto del pastor, como en este caso de Dios como pastor, no solamente iba a ser sobre el pueblo de Israel, sino sobre las naciones de la tierra. Y aquí en Jeremías 23 habla acerca ya de una manera distinta acerca del pastor. No solamente Dios es llamado pastor, sino en este caso los líderes, en este caso posiblemente se estaba refiriendo más exactamente a los reyes, también eran considerados hasta cierto aspecto pastores, ¿cierto? Los líderes, los que tenían que realizar las labores de liderazgo, por decirlo de alguna manera, el día de hoy, ¿no? Los que tenían que guiar al resto del pueblo, también eran como, en cierto aspecto, considerados pastores, ¿no? De esa guía que tenían que realizar. Y en este caso, pues lamentablemente, la labor de liderazgo, la labor de guía, la estaban realizando de manera incorrecta, ¿cierto? Decía, por ejemplo, en el versículo 2, vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado, dice, ¿no? Y en el versículo 4 dice que iba a poner sobre su rebaño, sobre sus ovejas, pastores que las apacientan, ¿cierto? Que cumplan de alguna manera su función, que cumplan de alguna manera la labor bajo la cual fueron puestos justamente como líderes, ¿no? Como guías en este caso, ¿no? Entonces, vamos viendo de que el concepto, o más o menos las referencias de lo que significaba un pastor para el pueblo de Israel. Dios, ¿cierto? Pero también el Mesías, como vamos a ver ahorita, pero también seres humanos que eran delegados por Dios para cumplir las funciones de guía, ¿no? En Miqueas 5:4, Miqueas 5:4, bueno, desde el versículo 2 vamos a leerlo en Miqueas, ¿no? Ya llegué. Miqueas 5 del 2 al 4. Miqueas capítulo 5, versículo del 2 al 4. Este es un texto conocido como un texto mesiánico, un texto que se está refiriendo, que está hablando acerca del Mesías, ¿ok? Dice, y él se le va, perdón, desde el 2, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. ¿Ok? Entonces, como vemos, esto es más o menos un poquito del contexto en cuanto a versículos, de lo que significaba para el pueblo de Israel la palabra pastor. Pastor era Dios, ¿cierto? Un gran pastor, Salmo 23, ¿cierto? Iba de alguna manera a velar por todas mis necesidades, ¿sí? Podríamos resumir en pocas palabras, Salmo 23 sería ese alcance del pastor no solamente iba a ser sobre el pueblo de Israel, sino que iba a alcanzar todas las naciones de la tierra, o las naciones de la tierra. También esa función del pastor,
o ese concepto de pastor también era dado a los líderes, ¿sí? Pero en la parte final del Antiguo Testamento vemos que Dios había prometido al Mesías, había prometido al Cristo, el cual también haría la función, ¿cierto? Nuevamente, como decía el versículo 4, y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, ¿ok? Entonces, más o menos como para que tengamos un poquito claro eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es un pastor? ¿Cómo es una oveja? ¿Qué tal era la labor del pastorado? ¿Por qué había que pastorear ovejas? ¿Las ovejas necesitan ser pastoreadas? Bueno, para uno, a ver, ¿quién de ustedes ha visto una oveja? ¿Alguno de ustedes ha visto una oveja? Pero en algún parque recreativo o algo así, o han ido al campo y ahí han visto algún pastor que los estaba cuidando, ¿sí? En esa segunda función, ¿sí? Chévere, chévere. ¿Y qué tal? ¿Bonito? Estaban sucias las ovejas. ¿En serio? O sea, el pastor no era un buen pastor en este caso, ¿no? No las tenía como tenía que tenerlas, ¿no? Pero es chévere, interesante. En mi caso yo no recuerdo haber visto ese tipo de imágenes, ¿no? Solamente uno ha visto una oveja cuando ha ido a algún tipo, en Perú se llama el Parque de las Leyendas, ¿no? Que es donde están los animales y uno va a visitarlos y cosas así, ¿no? Pero nada más. Entonces, uno muchas veces no comprende en su totalidad lo que significa la labor del pastor. Ahora, entonces, para eso es necesario, así como hicimos un breve vistazo por un contexto histórico de lo que dice la palabra de Dios, creo que también es interesante hacer un contexto, pero en este caso ya de la naturaleza como tal, en este caso de la oveja, ¿no? Y de la función y de las circunstancias que se podían llegar a realizar, en este caso, en aquel lugar, ¿cierto? Que es en el caso de Jerusalén y sus alrededores, ¿ok? En primer lugar, tenemos que decir que cuando hablamos de la oveja, hablamos de un animal frágil, ¿cierto? Es un animal que lamentablemente es un animal débil, ¿no? Un animal frágil. Es un animal indefenso, ¿cierto? Es un animal que no cuenta con la fuerza, ni con las garras, ni con la mordida suficiente como para poder valerse por sí misma, ¿no? Es un animal que es justamente por estas características dependiente. Depende, en este caso, de su pastor, depende de alguien para poder estar. Como decía el hermano Freddy, ¿no? Las ovejas que él vio estaban sucias. ¿Por qué? Porque las ovejas eran sucias y no se iban a bañar. No, pues ahí es la labor del pastor, ¿cierto? Porque las ovejas dependen, ¿cierto? Dependen de su pastor. Ahí está justamente, ¿no? Justo. Tienden a ensuciarse mucho. Tienden a ensuciarse mucho las ovejas. Es como, yo me ponía a pensar y trataba de hacer un paralelo, es como aquellos perros bien lanuditos, así peludos, cuando se nota que son de la calle, ¿no? Tienen todos enredados, ¿no? Si es blanco se le ve un plomo oscuro, ¿no? O sea, se nota que necesita en este caso, de alguien para poder estar de buena manera, ¿no? En este caso la oveja se ensucia con facilidad. Algo que también uno puede conocer acerca de las ovejas es que no tienen muy buena vista, ¿cierto? No tienen una vista muy buena que digamos, ¿no? Y también algunos dicen que las ovejas pues tampoco no son muy inteligentes que digamos, ¿no? Son pequeñas referencias que de alguna manera podemos ir conociendo de este tipo de animales, ¿no? Ahora, ¿cómo era cómo era el pastorado, en este caso, en aquella región? ¿Cómo era aquella región en la cual originalmente se están diciendo estas cosas, ¿no? A las personas que oyeron en primer lugar. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y tiene que ver justamente con las estaciones del año, ¿ok? En esta parte del mundo. Hay temporadas o estaciones de sequedad total, ¿ok? Y el inconveniente en estas estaciones de sequedad se refiere a que obviamente si hay sequedad, hay escasez de pasto.
Entonces, en estas temporadas de cuando hay estación seca, es que el pasto no abunda para estos animales. Entonces, nuevamente, la oveja depende de su pastor para que el pastor la lleve por los caminos correctos para que pueda encontrar pasto. Porque si no, muere de hambre la oveja, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo que podemos conocer acerca de las ovejas, de los lugares en los cuales eran pastoreadas aquellas ovejas, ¿no? En este lugar, para que todo esto es con el fin de que tengamos en nuestra mente un panorama un poco más claro y más cercano a lo que las personas que recibieron el mensaje de Cristo Jesús tenían, ¿no? Para que estemos en el lugar correcto. Ahora, por último, el contexto textual. Ya hemos visto el contexto histórico de los versículos, el contexto de cómo era la geografía y la naturaleza, en este caso, de las ovejas. Ahora, el contexto textual, puntualmente ya. Vamos a ir, en este caso, en la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 41. No lo vamos a leer, ¿cierto? No lo vamos a leer, pero de alguna manera, si ustedes después lo quieren leer, sería buenísimo para complementar un poco cada uno de ustedes, ¿cierto? Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41, narra una historia. ¿Sí? Narra una historia. ¿Cuál es la historia? La historia en la cual Jesús sanó físicamente a un ciego de nacimiento. ¿Cierto? Eso es con lo cual empieza narrando Juan capítulo 9, ¿cierto? Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y dice el versículo 2 que los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste haya nacido ciego, ¿no? Y Jesús dice unas palabras impresionantes, ¿no? No, él no está ciego porque pecó ni él ni su padre, sino está ciego ¿para qué? Para que la obra de Dios se manifieste en él. Ok, entonces Jesús sana físicamente a esta persona, ¿no? En este caso había sido ciego todavía. Una vez que los fariseos se informan, reciben la noticia que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, dice el texto que los fariseos interrogan al que había sido ciego. Y dice el texto que le interrogan, ¿por qué? Porque dudaban de que él haya sido ciego. Es como que, no, aquí están armando algo, ¿no? Esta aparente sanidad no es real, no es verdadera. Este nunca fue ciego. Y le interrogan a él, ¿no? Le interrogan a él. Una vez que le han interrogado a él y no han conseguido lo que ellos buscaban o lo que ellos querían, dice que los fariseos ahora van e interrogan a los padres del ex ciego, ¿no? Del que había sido ciego. Y la respuesta de los padres es bien interesante, ¿no? Porque les dice, nosotros sabemos que él es nuestro hijo. Nosotros sabemos que él nació ciego. Esto sabemos. Ahora, ¿cómo es que ahora ve? Ahí sí ya no sabemos. Más bien, como él es grandecito ya, vayan y pregúntenle a él. Y dice que el texto decía esto, nos contaba un poco también el hermano Eric la semana pasada, que esto era ¿por qué? Porque los fariseos habían acordado de que todo aquel que declarase que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Ahora, ¿qué cosa era esto de expulsar de la sinagoga? Era expulsarlo absolutamente de todo tipo de contacto y todo tipo de relación entre los judíos. La sinagoga para el judío no solamente era el lugar de reunión religiosa, implicaba todo. Si alguien lo botaban de la sinagoga, se acabó su vida familiar, se acabó su vida social, se acabó su vida económica, porque no van a tener contacto con él, ¿no? Entonces, a causa de esto, ellos le dicen esto, ¿no? Mejor pregúntale a él para no verse involucrado de ellos. Ahora, nuevamente los fariseos van y le interrogan al ex ciego. Y el ex ciego le dice, bueno, ¿pero por qué me preguntan tanto si yo ya les dije ya? ¿O es que ustedes quieren hacerse también discípulos de él? Y se enojaron tanto estos fariseos que terminaron expulsándolo, ¿no? Para afuera. Lo expulsaron de la sinagoga al que era ciego. Sigue contando la historia en Juan capítulo 9, que Jesús se lo encuentra al que había sido expulsado, ¿cierto? Se lo encuentra, y ahora ya no solamente como al principio que lo sanó físicamente de la ceguera, ¿no? Sino ahora lo sana espiritualmente, ¿no?
y es cuando Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, este es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Es decir, no solamente lo ayudó en su aspecto físico, sino principal y fundamentalmente lo ayudó en su aspecto espiritual. ¿Ok? Y por último, en este capítulo 9, los fariseos no reconocen su ceguera en esta última parte de la conversación con Jesús, y Jesús le manifiesta en la parte final, ¿no? Porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como ustedes dicen que ven, ¿cierto? Como ustedes dicen que no son ciegos espiritualmente, como ustedes dicen que no tienen pecado, entonces, como no se están arrepintiendo, no están viniendo a mí, lamentablemente, el pecado queda con cada uno de ustedes. Entonces, ese es el contexto más o menos del texto de Juan capítulo 10, ¿cierto? Y es importante verlo todo esto porque Jesús no empezó el capítulo 10, versículo 1, diciendo, de cierto os digo, de la nada. Hay un contexto, hay una motivación, hay una razón. Y yo me ponía a analizar un poco esto y yo veía dos causas. En este caso, el por qué Jesús ahora empieza a manifestar que Él es la puerta y posteriormente que Él es el buen pastor. En primer lugar, porque, recuerden, a los líderes, ¿cierto? Se les estaba viendo como pastor. ¿Sí? ¿Y qué acaban de hacer estas personas? ¿Qué cosa acaban de hacer estas personas con esta pobre ovejita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con este cieguito. ¿Qué hicieron? Para afuera. Lo expulsaron. Es decir, ¿qué tipo de actitud es esta de pastor que estaban tomando estas personas? Lo estaban expulsando, ¿por qué? Porque simplemente no coincidían el pensamiento con el de ellos. ¿Cierto? En primer lugar. Y es por eso que Jesús va a empezar a hablarles a ellos acerca de la puerta y del buen pastor, ¿cierto? A partir del versículo 1. Mostrándoles e increpándoles cómo ellos realmente deberían haber actuado, ¿no? Pastoreando realmente a las ovejas de Israel. Primer punto. Pero segundo punto también veo, es como que Jesús le está manifestando al ciego también, de alguna manera que no se sienta preocupado porque lo han expulsado de aquel lugar. De alguna manera Jesús le está mostrando también cómo él va a poder ingresar, pero realmente ahora sí, al redil del verdadero y del buen pastor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este contexto nos indica las razones por las cuales se pudo haber dicho este grupo de versículos de capítulo 10, versículo 1 en adelante, ¿no? Entonces, ahora sí, después de media hora de preámbulos, ¿cierto? Pero son importantes para poder entender, ¿cierto? Para poder situarnos en la realidad, en el contexto, y ahora sí que vamos a leer, entendamos con un poco más de claridad, ¿sí? Versículo 1 al versículo 3 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Ok? Ahora, Jesús empieza a manifestarle algo a estas personas, ¿cierto? Pero les dice, ¿no? Les manifiesta a ellos. El que no entra por la puerta, ¿qué cosa es? Dice puntualmente el texto, ¿no? Ladrón y salteador. Es un ladrón. El que no entra por la puerta. Ahí está, ladrón y salteador. El que entra por la puerta, ¿quién es? ¿Quién es el que entra por la puerta? No, el pastor. El pastor, ¿ok? Nuevamente, Jesús está hablando. Los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Son aquellos que se meten por uno u otro lado, ¿para qué? Para robar las ovejas, para hacerle daños a las ovejas. En cambio, el que entra por la puerta es el pastor. Al pastor
dice, el portero le abre. ¿Ok? Estaba leyendo un poco acerca de más o menos cómo se daban estas cosas, porque nuevamente para nosotros son cosas que no vemos cotidianamente, pues, ¿no? No es que nosotros salimos a la tienda a comprar y vemos ahí al pastor, al portero, no vemos nosotros esto. Entonces, dicen que más o menos los pastores eran los que pastoreaban a sus ovejas, ¿cierto? Durante todo el día. Y en la noche era como que había un pastor, ¿cierto? Que fungía, en este caso, de portero, ¿no? Que era el que los iba a cuidar en la noche, que los iba a velar, ¿cierto? Que iba a cuidar a las ovejas en la noche, ¿sí? Ahora, decían que en la mañana, cuando el pastor ya venía nuevamente por sus ovejas, el portero solamente dejaba entrar al pastor. Ahora, posiblemente, así como estas personas, de repente nosotros muchas veces nos hemos quedado así, ¿no? Pero ellos no entendieron. Y nosotros tampoco no entendemos mucho, pues, ¿no? Porque Jesús les está recriminando, les está llamando la atención a este grupo de líderes religiosos, pero no se termina de entender cómo es que les está llamando la atención. Les dice, el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador, porque el que entra por la puerta es el pastor, y al pastor el portero le abre la puerta. Como que mucho no se entiende, ¿no? Nos quedamos igual que ellos, ¿no? Como en el versículo 6. Pero ellos no entendieron, y nosotros tampoco. Entonces, gracias, ¿cierto? Jesús explica un poco más, ¿cierto? Explica un poco más en el versículo 7 al 10. ¿Qué dice? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ok? Entonces Jesús explica a qué se refiere. ¿A qué se refiere Jesús? Dice, yo soy la puerta. Y al principio decía que el pastor, ¿por dónde tenía que entrar? Por la puerta. Si no entraba por la puerta, no era pastor, era un ladrón, un salteador. Entonces, si Jesús está diciendo aquí que Él es la puerta, ¿qué cosa quiere decir? Que no ha llegado todavía el pastor verdadero, porque Él es la puerta. Nadie pudo haber pasado por esa puerta, que es Él, antes. ¿Sí? Eso es más o menos lo que está manifestando. Yo soy la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes de mí, ¿qué son? Ladrones y salteadores, ¿cierto? El que por mí entra, como decía aquí el texto, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene ¿para qué? Decía el texto, para hurtar, matar y destruir. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A quién se está refiriendo puntualmente Jesús? Se está refiriendo, recuerden, de acuerdo al contexto, se está refiriendo a aquellos que vinieron antes de él, aquellos líderes que tuvieron antes el pueblo de Israel, que no entraron por la puerta, porque nunca pudieron entrar por la puerta, porque la puerta era Jesús y todavía no había venido. El ladrón, el falso pastor, podríamos decirlo, viene para robar, matar y destruir, ¿cierto? Pero sin embargo, dice Jesús, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí hay algo interesante. En la palabra de Dios hay dos palabras en el griego que se traducen como vida. Una es la palabra bios, que habla de la vida física. Y la otra es la palabra zoe o zoe, que quiere decir que quiere referirse a la vida espiritual. Normalmente la mayoría de personas en el mundo religioso, por pura conveniencia, han creído o han querido creer que Jesús está hablando aquí de la vida material. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, queriendo ellos forzar a que el texto se refiera a una abundancia material. Pero el texto claramente indica, conforme a la palabra, que Jesús está hablando de una vida
espiritual. Yo he venido para que tengan vida espiritual y para que la tengan en abundancia. Interesante, ¿no? Interesante. Jesús quiere que tengamos una vida espiritual abundante, llena, plena, que sobrepase, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sobrepase realmente, que no sea algo ínfimo, ¿no? Sino que tengamos una buena vida espiritual, ¿ok? Ahora sí. ¿De qué viene hablando todo esto antes de entrar puntualmente a la parte del versículo 11 hasta la parte final? ¿Cómo podemos nosotros llegar a valorar, llegar a entender, llegar a comprender en su totalidad lo que Jesús va a empezar a decir si nosotros no hemos entendido quiénes realmente somos? Jesús va a empezar a decir, yo soy el buen pastor. Pero si nosotros no hemos entendido todavía que lo que Jesús está queriéndonos explicar es que si Él es el pastor, ¿qué somos nosotros? Las ovejas. Si nosotros no terminamos de entender que somos las ovejas, nunca vamos a llegar a valorar realmente, a comprender totalmente lo que significa que Jesús sea nuestro pastor. Que Jesús sea tu pastor, que sea mi pastor. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la ovejita. Ahí está la ovejita. ¿Cierto? Ahí está la ovejita. Entonces, ¿cuál es la idea, no? No es que tampoco andemos por la calle, ¿no? Supongamos que alguien lo conoce al hermano Freddy, ¿no? Y que dice, disculpe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Freddy. No, tampoco, ¿no? Tampoco es la idea que vayamos a esos extremos, ¿no? O por ejemplo, el hermano Jimmy, ¿no? Que le pregunten, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Jimmy. Tampoco, ¿no? ¿Cierto? No es que lleguemos a ese extremo, ¿no? Pero sí es necesario que asumamos cada uno de nosotros que somos esas ovejas. Y como vimos al principio, ¿no? Las ovejas son dependientes. Las ovejas son débiles. Las ovejas no son autosuficientes, ¿no? No son independientes. No son lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismas, sino necesitan realmente de cuidado, de protección, de guía, de alguien que las esté velando, de alguien que las esté cuidando, de alguien que le diga por dónde tiene que ir, de alguien que las esté limpiando, ¿cierto, hermano Freddy? Alguien que las esté limpiando. La oveja necesita. ¿Y tú y yo necesitamos también eso? Por supuesto que sí. O sea, y eso es lo más complicado, creo. Creo que lo más complicado de este grupo de versículos es esta parte de aquí. Que entender que somos ovejas. Creo que ese es el aspecto más complicado. Porque cuántas veces hemos leído, ¿no? Sí, yo soy el buen pastor. Sí, es verdad, ¿no? Pero nos creemos leones nosotros. ¿Cierto? Nos creemos tigres, ¿cierto? Nos creemos panteras, ¿cierto? O sea, nos creemos seres que pueden realmente ser independientes, seres que con total confianza ellos pueden decidir por sí mismos, que pueden ir por los caminos que ellos crean, porque ellos como son tan inteligentes pueden ir por donde sea, ¿no? Entonces, este es el aspecto clave, que entendamos realmente que somos ovejas, que somos recontra dependientes. Me acuerdo cuando allá en Mateo capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí alguien podría decir, ¿cómo así, hermano? A ver, explíqueme. Esto una vez un hermano en Lima me preguntó. Bien. Porque agarraba y estábamos viendo, acabamos de ver que Jesús acá en Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida, y está hablando de vida espiritual.
Yo he venido para que tengan vida espiritual y para que la tengan en abundancia, sería la traducción correcta, ¿no? Y uno lee aquí en Mateo 5:3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo así? Porque si soy pobre no tengo una vida abundante espiritual, ¿sí o no? ¿O sí? Pues, aunque parezca contradictorio, no lo es. Porque cuando en Mateo 5:3 habla de felices, dichosos, alegres, aquellos pobres en espíritu, se está refiriendo a aquellos que reconocen su pobreza, a aquellos que reconocen su necesidad, a aquellos que reconocen su dependencia. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. La oveja es dependiente. Nosotros somos dependientes. ¿Será que nosotros, alejados de nuestro pastor, llegamos a un buen destino? Imposible. Imposible. ¿Será que nosotros, alejados de nuestro pastor, podemos mantenernos alimentados espiritualmente? Imposible. ¿Será que nosotros, alejados de nuestro pastor, podemos mantenernos limpios espiritualmente? Imposible. Entonces, cuando entendemos que somos una oveja, ahí recién vamos a poder comprender lo que Jesús dijo cuando él mencionó que él es el buen pastor. Entonces, del versículo 1 hasta el 21, Jesús da ciertas características del buen pastor. ¿Y cuáles son estas características? Como les decía, ustedes después en casa lo pueden leer con detenimiento, ¿sí? Para que vayan profundizando un poco más, cada vez más lo que está manifestando aquí. El buen pastor, ¿qué hace? El buen pastor saca a sus ovejas. Y me llama la atención aquí en primer lugar cuando dice sus, de su propiedad. Le pertenecen a él. Al igual que nosotros, ¿cierto? Si le pertenecemos a él, ¿quién es el que da la orden? Él, pues, ¿no? El dueño, el amo. Él es el que da la orden. Es como cuando uno tiene una mascota, ¿no? Y lo llama, Firulais, venga. ¿Qué tiene que hacer Firulais? Venir corriendo, ¿no? Emocionado, tiene que venir Firulais. De la misma manera, ¿no? El pastor tiene a sus ovejas que le pertenecen y dice que las saca, ¿cierto? Y aquí hablaba de que las sacaba para que hay en pastos, hablaba, ¿cierto? El versículo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Como a sus ovejas las saca para que se alimenten, ¿cierto? Para pastorearlas, para llevarlas por los caminos correctos. El buen pastor, ¿qué hace? Va delante de ellas. El buen pastor no va atrás. No va atrás, ya, apuren ovejitas, vamos, vamos. Dale, avance, avance, empujándolas, ¿no? No. El buen pastor va delante de las ovejas. Después vamos a ver si el buen pastor va delante de las ovejas, ¿qué tiene que hacer la oveja, no? Vamos a ver también un poquito de eso. Entonces, el buen pastor saca a sus ovejas, les da el alimento. El buen pastor va delante de ellas, guiándolas a lugares, por lugares seguros, por lugares donde hay alimento. El buen pastor vino para que las ovejitas tengan vida espiritual en abundancia. En abundancia. Me llama mucho la atención esto porque normalmente uno de los grandes problemas que al día de hoy se tiene es justamente este aspecto, la vida espiritual pobre. Muchas veces hay mucho conocimiento teórico, pero poca vida espiritual. Poca intimidad con el Padre. Poca relación con Dios. ¿Pero para qué vino el pastor? Todo lo contrario, ¿no? Para que tengamos una vida espiritual abundante. Ahora, ¿cómo fue que nos pudo dar la vida espiritual abundante? Dando su vida, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Recuerdo ahorita cuando David comentaba, ¿cierto? El rey David comentaba que cuando él era pastor, cuántas veces se había enfrentado ante osos y leones, ¿no? Y cómo Dios lo había liberado. Se exponía el rey David siendo pastor. ¿Por quién?
por sus ovejas. El buen pastor, Cristo Jesús, da su vida por las ovejas. Y algo también que llama la atención, el buen pastor conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Sabe realmente cómo somos cada uno. Sabe realmente cómo es su ovejita Freddy. Sabe realmente cómo es su ovejita Rosana. Sabe realmente cómo es su ovejita Vero. Su ovejita Gerardo, Alex y cada uno de nosotros. Él conoce realmente a sus ovejas. El buen pastor es así. Pero ¿qué sería del buen pastor si con unas ovejas rebeldes? Con unas ovejas que no hicieran lo que tienen que hacer. Vamos a ver lo que tienen que hacer las ovejitas también. Las ovejitas oyen la voz de su pastor. ¿Cierto? Oyen la voz de su pastor. Y cuando dice oyen, no solamente es, ¿lo escucharon? Ah, sí, es el pastor loco que está hablando, que quiere que vaya. Yo no quiero, estoy cansado. No, no, no. Las ovejitas oyen la voz y el oír quiere decir oír con atención y obedecer. Las ovejitas oyen la voz de su pastor. Las ovejitas lo siguen a su pastor. Recuerden, el pastor, ¿dónde va? Adelante. Para guiarles por el camino correcto. ¿Y las ovejitas qué hacen? Lo siguen a su pastor. Las ovejitas lo siguen a su pastor. Las ovejitas conocen su voz. Conocen la voz de su pastor. Y las ovejitas conocen a su pastor. Me llamaba mucho la atención, nuevamente, como les digo, nosotros mucho, en mi caso, por ejemplo, nunca he vivido en lugares así, donde hayan habido ovejitas y pastor, y como para poder ver, pues, ¿no? Cómo es el día a día, pues, ¿no? Para saber, ¿no? Pero hay algunos libros que manifiestan cómo es esta función, cómo es esta interacción, ¿cierto? Entre la ovejita y el pastor y la ovejita, ¿no? Y más aún en ese momento. Dice que en las épocas de sequía, ¿se acuerdan que les comentaba que existían en aquella parte del mundo, por Jerusalén? Habían momentos en los cuales el pastor tenía que ir adelante con sus ovejas y caminar y buscar lugar donde haya pasto para que las pobres ovejitas coman. El pastor iba adelante y las ovejitas iban atrás de él, ¿cierto? Y dicen que a veces era camino de un día, camino de 2 días. ¿Y dónde dormían? Dicen que ahí en el camino, en la intemperie, habían pequeños rediles, como pequeños corrales, ¿sí? Pequeños corrales. Pero estos corrales no eran corrales individuales, por decirlo de alguna manera. Supongamos, el pastor Jimmy trae sus ovejitas. Ah, y él encuentra un redil, un corral solamente para él. No. Los corrales o rediles que en ese momento habían en el ambiente, en el camino, eran comunitarios. Eran comunitarios. Entonces era como una explanada, como un lugar amplio que estaba cercado y que había un espacio, ¿cierto? Como vimos la semana pasada, donde se ponía el pastor para hacer la puerta, ¿no? Para protegerlo. Entonces ahí se ponía el grupo de las ovejitas del pastor Jimmy, el grupo de las ovejitas del pastor Eric, el grupo de las ovejitas del pastor Alex, ¿sí? Y lo interesante era que ya en la mañana, ¿cierto? Después de la noche, de haber descansado todos, en la mañana, ¿qué cosa hacía cada pastor? El pastor empezaba a llamar a sus ovejas. Y las ovejas reconocían la voz de su pastor. Y empezaban a seguirlo. Y las ovejas que no eran de ese pastor, ni caso le hacían. Solamente reconocían la voz de su pastor. Como les digo, nosotros muchas veces no hemos visto cosas como estas, pero es lo que realmente pasa en la vida real. Y si de repente alguno de ustedes no me cree porque son incrédulos, no, mentira, estoy bromeando, ¿no? Vamos a ver un videíto, espero que se pueda ver de corrido, si no igual ya más tarde se lo puedo mandar en el grupo de la congregación. Quiero que presten mucha atención a este video porque habla de cómo realmente es la interacción entre la oveja y el pastor, ¿sí? Presten atención al videíto.
One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Esto es lo que sucede en la vida real. Ponía, por ejemplo, me gusta ese video porque pone en primer lugar a una persona, ¿no? Ahí tratando de llamar a las ovejitas, ¿no? Pica, 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 pica. Cierto. Y nada, ni la oveja, ¿quién será? Estoy comiendo tranquila, dice, ¿no? Otra segunda persona igual, ¿no? Empieza a llamarle, la oveja ni caso, ¿no? Pero como cuando el pastor de las ovejas habla, automáticamente las ovejas levantan la cabeza, ¿no? Y se escuchan y empiezan a responderle a su pastor. Y automáticamente van a donde está él, ¿no? Y me gustó la parte final cuando él entra donde están todas y él empieza a caminar en medio de ellas. ¿Y qué hacen las ovejitas? Detrás de su pastor. Y esto es lo que realmente sucede. Y esto es lo que realmente Dios quiere. Y por eso nos está hablando en esta noche a cada uno de nosotros. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es aquel que dio la vida por nosotros. Aquel que vino a este mundo para darnos vida espiritual y vida espiritual en abundancia. Aquel, como decía el Salmo 23, que nos guía por delicados pastos, ¿cierto? Que nos hace descansar. Que aunque a pesar de que estemos en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Para terminar, queridos hermanos, me llamó la atención y me llama siempre la atención, en este caso cuando uno va leyendo el Evangelio de Juan, me llama mucho la atención cómo en varias partes tiene un mismo final o un final parecido. Versículo 19 al 21 en Juan capítulo 10 dice: volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? O decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y me llamaba la atención porque siempre las palabras de Cristo Jesús, siempre el accionar de Cristo Jesús ocasiona esto. O estás a favor de Él o estás en contra de Él. O te acercas a Él o te alejas de Él. No hay medias tintas, ¿no? No hay medias tintas. Siempre hay una respuesta. Y la pregunta final es, ¿qué respuesta vas a tener tú? ¿De qué manera vas a responder a las palabras de tu buen pastor? Mi anhelo, mi querido hermano, hermana, tanto para tu vida como para la mía, es que seamos, así como hay un buen pastor, que seamos buenas ovejas. Y que estemos siempre dispuestos
a oír la voz de nuestro pastor, a reconocer la voz de nuestro pastor, a conocer a nuestro pastor y a seguir a nuestro pastor. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Esto fue el estudio para esta noche. Hasta luego. Gracias, hermano Gerardo. Realmente muy buen estudio y hacernos meditar ese punto de las ovejas es bueno y justamente ese video que presentó es muy real, muy real. Las ovejas no van a escuchar a alguien que no es su pastor, que no es quien las cuida, que no es quien las protege, que no es quien las cura y también quien no es quien las salva. Ellas siempre van a escuchar a quien se ha relacionado con ellas, le ha brindado ese cuidado, esa atención que se merecen como ovejas. Y haciendo la transición para la iglesia, yo creo que ese es el trabajo de cada líder, de cada congregación, para con los hermanos, pendiente de ellos, animarles, ayudarles a seguir creciendo en sus vidas espirituales, estar con ellos en las buenas y en las malas. Justamente cuando veo este trabajo del pastor y justamente relacionándose con las ovejas, me acuerdo de ese texto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si uno se duele, todos nos dolemos. Si uno se alegra, todos nos alegramos. Y ese es un trabajo mancomunado. Y algo que también había investigado un poquito concerniente a este tema del buen pastor. El buen pastor hace un buen trabajo y él no es solamente que el trabajo es vano, no es en vano. El pastor también se beneficia de las ovejas, de la lana. Él puede aprovechar la lana. El buen pastor se puede también beneficiar de la carne. Él puede servirse de una oveja, de alimentarse, y no solo él, sino también su familia. Entonces, pero es un trabajo bien recompensado. Y justamente es maravilloso ver, y me gustó bastante el video, cómo otras personas venían a llamar a las ovejas y ni por aquí, ¿no? Ellas seguían en su ritmo, comiendo. Pero cuando el pastor, me di cuenta que cuando el pastor habló, comenzaron a alzar la cabeza la mayoría y comenzaron ya a no sé cómo es que se llama cuando ya hablan, a velar, cuando se tiene un nombre. Y entonces comenzaron a hacer... Entonces, y todas llegaron a él. Yo creo que ese es un trabajo, no es de un día. Yo creo que ese trabajo él tuvo que haberse relacionado con ellas, haberse familiarizado con ellas, y ese es el resultado de un buen trabajo. Y dentro de la iglesia yo creo que ese es el ánimo, tanto para los líderes también como para los miembros que llegan a ser las ovejas, que se dejen guiar, que se dejen nutrir, proveer y animar para seguir adelante. Y justamente cuando hablamos de ese punto de que Jesús es la puerta, yo creo que los buenos hermanos siempre van a querer que sus hermanos en Cristo lleguen al cielo, no que vayan al infierno. Y ese es el trabajo que nos deja nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo de vida, un trabajo para que lo practiquemos, de pensar en los demás. Y yo creo que Él es nuestro mayor ejemplo. Y este tema es muy bueno. Realmente lo hemos tocado con otras congregaciones. Hay muchas preguntas que hacen esos hermanos, y una de ellas que me preguntaban, dice: hermano, ¿por qué los hermanos de la iglesia no escuchan al buen pastor? Porque hay hermanos que realmente no han crecido espiritualmente y se dejan sobrellevar por ciertos comentarios X, y a veces su vida es inestable espiritualmente. A veces están en la iglesia, a veces no. Y justamente el pastor le dice: si estás dentro del redil, eres salvo. Si no estás dentro del redil, no eres salvo. Y entonces hacían la pregunta: ¿por qué los miembros no escuchan la voz de Dios? Y se dejan manipular por las cosas del mundo, guiar por la carne o tentar por Satanás. Y es ahí donde vemos que
hacían esa pregunta, yo le digo, bueno, en las escrituras solo hay 2 puntos. Madurez espiritual, que lo pone el apóstol Pablo como un hombre perfecto, llegar a esa perfección que es madurez espiritual, y otra es que el orgullo nuestro. Y justamente tratando ese asunto, porque aquí lo trató un poquito y me gustó, es cuando las ovejas no escuchan al pastor, no se dejan guiar, no se dejan curar y en especial no se dejan salvar. Y yo creo que ese es un buen punto para que meditemos como miembros de la Iglesia de Cristo y poder trabajar en eso. Hay muchas iglesias, hay muchas iglesias que tienen miembros que se han ido de las iglesias, donde hay una buena alimentación, hay una buena nutrición, hay salvación dentro de la iglesia. Y justamente este tema, al profundizarlo, lo vemos de esa manera. ¿Por qué los miembros no escuchan la voz de Cristo, del buen pastor? Y eran puntos muy buenos y relevantes. Eso comenté para irlo analizando. Voy a dejar ahí nomás para que otro hermano pueda seguir conversando. Chévere, chévere, hermanas, sí es. Falta mucho, y como decíamos, para poder oír la voz del pastor tenemos que reconocernos como oveja, y eso, como decías, muchas veces es complicado. Normalmente la corriente del mundo viene, o sea, oponiéndose constantemente a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios no dice, tú eres oveja. El mundo nos dice, no, tú eres león, ¿no? Tú todo lo puedes. Si tú lo quieres, lo puedes, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas a veces hacen que creamos, porque somos, como decíamos, independientes, autosuficientes, y es ahí donde lamentablemente no le prestamos oído realmente a nuestro pastor. Gracias, hermano Jimmy, por ese comentario. Gracias por ello. No sé si alguno de ustedes quiere comentar, hermana Rosana, hermano Eric, Freddy, Jogle, hermana Marta, de lo que hemos visto en esta noche, algo que les haya llamado la atención. Dele, pues. Si no hay más comentarios, entonces va a pedirle al hermano Freddy. ¿Hermano Freddy? ¿Lo hicieron correr? Sí, es que se estaba descargando la lacto y tuve que ir a buscar el cargador corriendo. Respire un poco, respire un poco. Sí, de un comentario. Sí, me llamó mucho la atención la parte de que pensamos que somos como tigres, que no necesitamos que nos limpien, que nos cuiden, que nos vacunen. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque sí, en realidad muchas veces nos pasa eso. Creemos que somos independientes y que con nuestras propias fuerzas podemos valernos. Ay, yo también quiero complementar algo que Jesús no solamente es el pastor, sino también es comparado como una oveja que fue llevado al matadero. Como un corderito que fue llevado, sí es verdad también. Sí es verdad. Sí, en este caso, hay una lista bastante larga cuando se ve de las formas en las cuales se le dice a Jesús, ¿no? Hay una gran lista, como tú decías, yo, una de ellas es el cordero también, ¿no? Dele, pues. Si no hay mayores comentarios, entonces vamos a pedir al hermano Freddy, por favor, si fuera tan amable, de que nos despida en oración, agradeciéndole a Dios por este tiempo. No sé si tienen algún pedido de oración, para que el hermano Freddy pueda tomarlo en cuenta en esta parte final. Amén, amén. Hermanito Freddy, si podemos orar por la hermana Narcisa Dueñas, hermana de la Iglesia de Cristo en Puerto Viejo. Una hermana que está en España, realmente tiene su salud quebrantada. Y también por la hermana Gloria Sainz de Tabacundo, de la Iglesia de Cristo en Tabacundo. Muchas gracias, hermanito. La hermana en España es de Narcisa. No, Narcisa de Puerto Viejo, Rosa Pacheco de España
y la hermana Gloria Sainz de Tabacundo. Gracias, hermano. Está internacional, hermano Jimmy. De parte de nosotros, igual, para que por favor sigamos orando por los matrimonios, para que Dios obre, para que Dios toque mentes, corazones. También para que Dios obre en aquellos contactos a los cuales les hemos podido enviar la invitación, justamente para la serie de estudios que hemos conversado, ¿cierto? Para que Dios vaya tocando las mentes y los corazones de aquellos contactos a quienes les enviamos la invitación y que nos anime a cada uno de nosotros a poder ser parte de su obra aquí en Ambato. ¿Algún otro pedido de pronto? Por mi mami Silvia que hoy vela. No se oye. Por mi mami Silvia que hoy vela. Sí, no se oye. Es que está... Gracias, Nico. Espera. Sí, le escuchamos bien. Hermano, el hermano Pilataxi, que sigue con las quimio, pedirle fuerza para su cuerpo y pueda resistir esa quimio, por favor. Y también por el hermano Eric, para que siga luchando con su vida espiritual también y su vida familiar. Ok, bueno, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, gracias por esta noche. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por darnos el alimento espiritual, mi Dios. Gracias porque nos das pasto todos los días, mi Dios. Gracias porque aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Bendice la vida de los hermanos, de Gerardo, su familia y de los hermanos que siempre están, Padre, ayudando a estas ovejas, como ovejas, Señor, para compartir la palabra, mi Dios, que tú nos quieres dar. Te rogamos, mi Dios, también para que bendigas a la hermana Narcisa Dueña, Padre, para que bendigas a ella y a su familia, para que le ayude, Señor, con proveyéndole, Señor, y cubriendo sus necesidades. Y Dios, también te pedimos por Rosa Pacheco en España. Sabemos que es una situación complicada también allá en ese país. También por los hermanos, los morochos que están allá, porque sabemos que eh, la cuarentena y tantas, eh, digamos, dificultades que hay, hacen que puedan los hermanos, señores, angustiarse. Te rogamos que les des primeramente la paciencia, la fe, la fortaleza para soportar por todas las pruebas que pasen, mi Dios. También te pedimos por la hermana y de igual manera Gloria Sainz allá en Tabacundo, mi Dios, para que siga fortaleciendo, Señor, para que le des fortaleza en su cuerpo, en su salud, que le provees, mi Dios, también de, de las cosas materiales, Padre, que sabemos que eh, en ocasiones también necesitamos, mi Dios. También te pedimos por los matrimonios, para que en este momento, Señor, los edifiques, Padre, para que les des consuelo, para que les des palabra de ánimo, de motivación, mi Dios, para poner a nuestro Señor Jesucristo como piedra para edificación de la familia, mi Dios. Hay muchos matrimonios que han estado, Padre, separados o de alguna manera distanciados eh, por tantas defectos que pudiéramos tener, mi Dios. Te rogamos para que en primer lugar los llenes de paciencia, los llenes de amor, de perdón, para que
con tolerancia, Señor, nos toleremos los unos a los otros en los matrimonios y poder confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos por los contactos, Padre, por esta iniciativa evangelística que se está haciendo en la Iglesia de Cristo en Bato para expandir tu reino. Te rogamos que nos ayudes, Padre, a mover esa barca, a dar ese pequeño paso para compartir tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue y sea sembrada en más corazones. Te rogamos que seas tú quien dé el crecimiento, mi Dios, que le des la- el querer como el hacer a estas personas a las que se les envía la invitación para que escuchen tu voz, para que sean parte de tu rebaño y escuchen, Padre, la voz de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos por la hermanita Silvia, para que la cuides, mi Dios. Hoy va a velar. Te rogamos para que la protejas del clima, de los peligros, y para que le permitas regresar, Señor, a su casa sana y salva, con sus hijitas y hijitos. Te pedimos por el hermano Ángel Pilataxi, para que le dé fortalezas ante las quimioterapias que va a seguirse haciendo, que le proveas, Padre, de todos los insumos que sean necesarios y que fortalezcas también a su familia, que su familia le puedan dar también consuelo, que le puedan dar palabras de ánimo también al hermano Ángel Pilataxi, mi Dios, eh, con respecto, Padre, a tu palabra. Te pedimos que eh, obres, Padre, y sigas obrando en la vida de Erika Córdoba, eh, para que, Señor, tú toques su corazón, toques su mente y, y pueda, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, ponerte, como dice el primer mandamiento, que amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y entendimiento. Te rogamos para que toque su vida, Señor, y pueda seguirse acercando a tu rebaño. Mi Dios, te pedimos en sentido general por cada uno de los hermanos de la iglesia de Ambato, de Cristo en Quito y en todas las congregaciones en todas las partes del mundo, mi Dios, para que nos ayudes, Padre, a escuchar cada vez más tu voz, a que nuestros oídos se destapen si es que no lo hemos oído con claridad, para que nuestros ojos, señores, puedan ver con claridad al pastor que es nuestro Señor Jesucristo, y obedecerlo. Perdónanos si hemos sido rebeldes, si hemos querido actuar por cuenta propia, pero te pedimos que ahora seas tú, mi Dios, que nos sigas guiando, que nos siga llevando por el redil por el que debemos entrar, pero que todo sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro buen pastor, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Amén.